en estos. Muy buenas tardes a todos los que nos siguen por Facebook y están con nosotros en la plataforma Zoom de la Sociedad Geográfica de Lima. Desde hace 38 años, la Sociedad Geográfica de Lima, fundada en 1888 por el presidente Andrés Avelino Cáceres, organiza este ciclo de capacitación y actualización de conocimientos. Para nosotros es una gran responsabilidad tener entre los oyentes a diferentes profesionales, técnicos y ciudadanos de todo el territorio peruano. Para conocimiento de nuestro público, el núcleo de la temática para este año ha sido denominada Agua, Seguridad Hídrica, Actores y Territorios del Agua, para lo cual el día de hoy nos acompaña Mercedes Castro García y Ángel Espinar. A continuación, voy a presentar a Mercedes Castro García. Ella es socia y gerente general de Hídrica en Perú, director y gerente general de la ONG Agua Limpia en Perú, miembro del Consejo Asesor Internacional del Instituto del TARES, miembro de Water Policy Group, miembro del Comité Asesor Internacional del Proceso de Dusanbe para promover la implementación de la década internacional para la acción Agua para el Desarrollo Sostenible. Fue Sherpa de Perú para el panel de alto nivel sobre el agua, Naciones Unidas. Fue presidente del Consejo Consultivo del 2030, Water Resource Group. Perú fue presidente del Consejo Directivo de Human Right to Water y economista y MBA. Muy buenas tardes, Mercedes Castro García. Es un placer tenerte con nosotros en este espacio. Usted tiene la palabra. Buenas tardes, encantada de estar con ustedes, de haber sido invitada por la Sociedad Geográfica de Lima y estaré pues haciendo algunos comentarios sobre lo que podemos hacer en el Perú para mitigar esta falta de agua y saneamiento que tenemos para las personas, sobre todo en las áreas más alejadas, en las áreas rurales. Y me voy a permitir eh, guiarme a través de una presentación en PowerPoint, si me puede dar la posibilidad de compartir, Betsabe. ¿Sí? Ok. Adelante. Ok, ¿pueden ver mi pantalla? ¿Sí? Sí, correcto. Mm, pero no avanza. Está un poco lento Ya, ahora sí. Bueno, efectivamente, yo soy socia de la empresa consultora Hídrica, que es una firma peruana que desde el año 2013 está sirviendo en el Perú y también internacionalmente en todo lo que es asesoría técnica en el tema del recurso hídrico. Así como estoy en Hídrica, también soy fundadora y tenemos un trabajo intenso en la ONG Agua Limpia, también en el tema del agua. Y en las organizaciones internacionales que usted, Betsabe, ha mencionado, tengo ad honorem el placer de poder ayudar en temas de política pública del agua y en temas de derechos humanos al agua y hay algunos temas técnicos y específicos como en Deltares de Holanda. Pero hoy me voy a enfocar un poco más, ¿no? En hídrica. En realidad voy a comentar sobre diversos proyectos que venimos haciendo en virtud de la gran necesidad que hay de cubrir los problemas de agua y saneamiento en el país. En el Perú es notorio que los mayores problemas que están relacionados con el agua, están referidos a la gobernanza, al tema de la gobernanza.
también al tema del financiamiento, pero podríamos considerar que también el financiamiento es parte de lo que la gobernanza debe manejar, ¿no? Em, Nosotros desde Hídrica planteamos el desarrollo de soluciones en contextos urbanos y rurales en unas plataformas de multiactores, es decir, en los multiactores intervienen empresas privadas, por supuesto, que tienen eh, un interés sincero y ético en la responsabilidad social corporativa, como es Minas Buenaventura, y así nos acompaña Ángel Espinar, que luego podrá darnos algunos comentarios. Y también actores públicos, porque es muy importante que el Estado en sus diferentes niveles, sean regionales, distritales, y también las comunidades, la sociedad civil y por supuesto la academia, de manera muy importante, participen en los procesos y así aprendamos todos y nuestros conocimientos puedan escalar en el procurar hacer proyectos sostenibles, ¿no? Em, bueno, sí nos hemos destacado en algunos temas específicos que iré comentándoles, como por ejemplo la huella hídrica o la huella del agua, que en inglés se llama el water footprint, y que es un tema que ahora lo voy a comentar. Cuando coloco esta página que habla de los servicios, no quiero promover nuestros servicios de ninguna manera en un foro como este, sino que lo uso como guía para explicar cómo podemos, ¿no?, alinearnos para desarrollar proyectos que puedan solucionar los temas de agua y saneamiento. Nosotros tenemos que expandir cobertura en áreas urbanas, rurales, y también tenemos que sensibilizar a la población en el uso del agua. Algunos no tienen nada, algunos simplemente toman el agua en las zonas rurales de los manantiales que brotan, de los llamados ojos de agua o de algún río, algún lago. Y en las ciudades principales contamos con EPS, pero no así en las pequeñas ciudades, a veces aledañas o pueblos. Y a veces pues sucede que las EPS no pueden tampoco hacerse cargo necesariamente de todas las áreas de los anillos periurbanos de las grandes ciudades del Perú. Entonces, existen algunos mecanismos que voy a mencionar y que pueden y deben promocionarse de una manera más intensa en el sector privado para que el sector privado pueda trabajar como un multiactor en ayudar a que la infraestructura para agua y saneamiento, la infraestructura pública pueda crecer. Uno de estos mecanismo se llama obras por impuestos. Obras por impuestos es un mecanismo que nace en el Perú, que se desarrolla plenamente en el Perú hace aproximadamente ya 15 años, y Proinversión es quien lo promueve y maneja junto con todas las áreas del Estado que intervienen y de las empresas privadas. ¿Podemos decir que es un tema de innovación en el Perú? Sí, definitivamente. Entonces, ¿en qué consiste? Bueno, el mecanismo de obras por impuestos es un mecanismo mediante el cual las empresas privadas pueden utilizar a cuenta del impuesto a la renta que van a tributar, pueden utilizar estos fondos para realizar obra pública. Y puede ser, por supuesto, en todas las diferentes áreas y sectores del PDI, pero también en agua y saneamiento. No es más sencillo, más bien es un poco complicado a veces realizar obras en agua y saneamiento, porque, por ejemplo, es más fácil construir quizás una escuela, pero tender redes,
tener que pensar en todo el territorio que tienen que recorrer las redes para llegar hasta los usuarios, puede traer algunas complicaciones, pero nada imposible de resolver, porque claro, se necesitan permisos si son ambientes públicos o también privados. Es importante promocionar el mecanismo de obras por impuestos en agua y saneamiento, porque el agua para consumo humano es vital, vital para romper lo que podríamos llamar la pobreza perpetua en el Perú, en muchas áreas rurales. En el Perú oficialmente hay una cifra del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento que nos dice que un 3,8% de los peruanos que viven en zonas rurales gozan de agua segura. Solamente 3,8%. Es una cifra bastante baja, ínfima. ¿Y qué pasa con todas las personas y familias que no tienen acceso a agua segura? Bueno, ustedes saben que la malnutrición no solamente está unida no solamente es una combinación de no ingerir un buen balance alimenticio, ¿no? Alimentos y bebidas, sino también de las diarreas continuas que pueden producirse por aguas no seguras que se ingieren. Y si los bebés y niños continuamente tienen diarreas, pueden sufrir de malnutrición. ¿Y a qué conlleva eso? A que con muchos problemas terminen la primaria. Y en el caso específico de las áreas rurales, no todos los niños que terminan la primaria pueden ir a la escuela secundaria, porque a veces necesitan dinero sus padres para poder enviarlos en algún transporte al pueblo más cercano donde exista una escuela secundaria. En virtud de ello, supongamos que un niño ha estudiado como ha podido, con muchas dificultades neurológicas o cognitivas que le han podido afectar por la malnutrición, y ha terminado la primaria y no tiene posibilidad de ir a una escuela secundaria, lo cual es bastante común. Ese niño se queda en la parcela de sus padres viviendo, pero en pocos años conocerá una pareja, también formará su hogar y se queda en la misma parcela. Entonces es la misma parcela con más personas, con una familia más grande, con una productividad menor. Y ahí nos encontramos con la pobreza que se hace perpetua, porque es difícil para estos muchachos poder dedicarse a generar mayores recursos. Entonces, el agua segura está ligada a esa seguridad hídrica que implica tomar agua segura, implica una mejor posibilidad de educarse, un mejor ambiente para vivir y un progreso, ¿no? Por eso es que hablamos de que tenemos que ayudar a que se promueva el mecanismo de obras por impuestos para agua y saneamiento. También nosotros en Hídrica hemos tenido la posibilidad de ayudar y de dar soporte a muchas empresas privadas de diferentes sectores para mejorar las condiciones, por ejemplo, en las escuelas públicas, las condiciones de los baños que encuentran los niños. eh, y los cuales utilizan y a veces utilizan medianamente y a veces casi no pueden ni utilizar porque están en pésimo estado en muchos locales, ¿no? Y también promovemos mejores prácticas de higiene. Es un tema complejo porque podemos, por ejemplo, optimizar, arreglar los módulos sanitarios en las escuelas. Sin embargo, cuando los niños van a sus hogares, encuentran agua que no es segura, a veces solo una letrina mal mantenida. En algunos lugares perurbanos es a los camiones cisternas que les tienen que comprar el agua, muchísimo más caro que en las ciudades. Entonces es una situación compleja, pero que se tiene que abordar. También nosotros realizamos evaluación de riesgo asociados, por ejemplo, a fuentes de agua,
¿no? A nivel de unidad hidrográfica y establecemos información sobre la vulnerabilidad de las unidades de negocio. Los negocios, para hacerse sostenibles en el tiempo, requieren agua. No hay manera que los negocios funcionen sin agua. Entonces es muy importante por eso sostener una seguridad hídrica. Y sostener seguridad hídrica no es solamente tender redes primarias, secundarias, sino cuidar las fuentes de agua, ¿no? Las cuencas deben tener un tratamiento muy, eh, muy especial para que se puedan mantener, para que se puedan mitigar daños que puedan ocurrir ahí. La huella hídrica es otro tema del cual quiero comentarles. Es importante saber que en el Perú la Autoridad Nacional del Agua otorga un certificado que se llama certificado azul a todas aquellas empresas que lleguen a medir, a evaluar la huella del agua en su empresa y además ejecuten algún proyecto de responsabilidad social corporativa en tema de agua, por supuesto. ¿Y qué es la huella del agua para una empresa privada o para una empresa estatal o para cada persona que existe en el mundo? La huella de agua es, o la huella hídrica, no es solamente referenciada al agua que vemos, sino también al agua que no vemos. Por ejemplo, en una taza de café. ¿Cuánta agua puede haber en una taza que contenga 6, 8 onzas de café? Podríamos decir, hay 6, 8 onzas de agua. No, no es así, porque lo que contiene esta taza de café puede llegar a tener hasta 130, 140 litros de agua, porque dentro de esa taza no solamente hay el agua, también está el agua que se necesitó para procesar el café. También está todo lo que recibió el café durante las plantas de café durante su cultivo, que se produjeron utilizando agua. También están los procesos de recolección y de secado del café, de tostado del café, de empaque del café. Todos llevan un componente de agua. Hasta la industria del cemento utiliza agua para la producción, aunque veamos que el cemento es muy seco. Entonces, este tema es importante porque sensibiliza a las empresas sobre el uso del agua y la posibilidad de reducir esa huella hídrica. ¿Sabe cómo estoy con el tiempo? Estamos bien. Tiene como 10 minutos todavía. Ok, entonces me voy a permitir conversar sobre algunos otros temas del agua en zonas alejadas, sobre todo en zonas rurales. Algo que nos importa muchísimo a nosotros en Hídrica es, como les decía, este trabajo de multiactores, una plataforma de multiactores privados, a la academia, públicos, las comunidades, la sociedad civil. Y ahí hay un tema ah, que pocas veces se toca, pero que es bastante grave y está referido a la necesidad de apoyar, de acompañar a los gobiernos locales en la elaboración de sus planes, de sus proyectos de agua y saneamiento, de que sean proyectos que se realicen con competencia, que no se realicen de una manera no profesional, sino que realmente sean guiados porque dependiendo de los perfiles de preinversión y de los expedientes técnicos, las obras van a poder prosperar, van a poder aplicarse un financiamiento propio del gobierno local o de repente de alguna empresa privada que, por ejemplo, quiere ejecutar el mecanismo de obras por impuestos. Entonces, también ahí hay bastante labor que hacer y varias empresas responsables nos piden que apoyemos a los gobiernos locales, inclusive a los regionales,
para asesorarlos en el camino para planear proyectos sostenibles. ¿Qué son proyectos sostenibles que puedan funcionar en el tiempo, que sean escalables, que sean ejemplo para otros y que obviamente cumplan su rol, su finalidad, ¿no? También podría conversar sobre la importancia de desarrollar eh, capacitación en estos gobiernos locales y regionales respecto a cómo hacer sus planes regionales, anuales en agua y saneamiento mucho más competentes y coherentes. Planes que deberían ser finalmente, pensamos, también compartidos de alguna manera con las empresas privadas de la región, porque definitivamente las empresas privadas no deben, digamos, solamente, no tendrían por qué solamente hacer planes para ayudar en sus zonas de influencia solos, sino que deberían estar, digamos, perfectamente alineados con los planes de los gobiernos regionales y de los gobiernos regionales para que juntos puedan cofinanciar esos proyectos, planearlos siempre de una manera mucho más lógica y para que se recepcionen a tiempo, ¿no? Esto también puede contribuir a menor riesgo de corrupción. Bueno, en general nosotros podemos decirles que hemos trabajado en muchos sectores del Producto Bruto Interno del Perú. Hemos asesorado, por ejemplo, también al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento a través del Banco Interamericano de Desarrollo, en el desarrollo de módulos sanitarios para estas casitas Sumaguasi que se hacen en las alturas para proteger climáticamente a las familias. También hemos trabajado mucho y trabajamos con empresas privadas del sector de minería y petróleo, de construcción, de alimentos y bebidas, ampliamente en el sector de agroexportación, porque muchas empresas de fuera que compran los productos del Perú quieren saber cómo las empresas en general están tratando el tema del agua y saneamiento para sus trabajadores, ¿no? Entonces el tema de agricultura también estamos ahí y el tema de energía. Y hasta acá me permito entregarles mis comentarios que espero les sirvan para que conozcan un poco más del espectro de estas plataformas de multiactores. Muchas gracias y quedo atenta a cualquier consulta. Muchísimas gracias, Mercedes, por tu exposición. Asimismo, invitamos a los participantes que nos están escuchando y que nos siguen en la plataforma de Zoom y también en Facebook a poder dejar sus preguntas para que éstas puedan ser compartidas al final de la segunda exposición. A continuación, vamos a tener la presencia de Ángel Eduardo Espinar Álvarez. Él es magíster y candidato a doctor en antropología por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Realizó estudios de maestría en gestión de recursos hídricos en la misma universidad. Es licenciado por la Facultad Jesuita de Filosofía y Teología en Belo Horizonte, Brasil. Realizó además estudios de ingeniería metalúrgica en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Se desempeñó como director de gestión del conocimiento y coordinación interinstitucional de la Autoridad Nacional del Agua del Perú. Actualmente es jefe corporativo de sostenibilidad ambiental y recursos hídricos de Compañía de Minas Buenaventura. Asimismo, desempeña labores como docente en ESAT y coach profesional. Muy buenas noches, Ángel Eduardo Espinar. Es un placer tenerte con nosotros. Usted tiene la palabra. Bien, gracias, Bexabe. Gracias también por la invitación a la Sociedad Geográfica de Lima.
La doctora Nicole Bernex tuvo la gentileza de invitarme a estos martes de intercambio con los participantes que nos acompañan en esta tarde, darles también la bienvenida a todos ellos. Bien, yo, como ya me presentó Bexabe, efectivamente desempeño funciones, labores en Compañía de Minas Buenaventura ya más de 13 años, pero siempre destaco que eh, yo lo vivo así, mi vocación por el agua nació también con el nacimiento de la Autoridad Nacional del Agua en nuestro país. En el año 2009, perdón, sí, efectivamente, en el año 2009 me incorporo a la reciente creada Autoridad de Aguas del Perú y paradójicamente para trabajar temas de articulación con los diversos usuarios, temas de fortalecimiento de capacidades para una autoridad que venía saliendo, inmigrando, ¿no es cierto?, de un sectorial, ¿no?, a ser una autoridad rectora en la gestión de los recursos hídricos y de carácter multisectorial. Entonces, creo que ha sido una experiencia bastante interesante que hemos ido acompañando a lo largo de este tiempo. Bien, yo quiero compartirles un poco a raíz de la propuesta de estos temas, también empatando con lo que Mercedes nos ha ido compartiendo, cómo desde el sector privado y en particular desde el sector minero y específicamente desde Buenaventura, es que abordamos, comprendemos la gestión del agua, los temas de los territorios hídricos mineros, porque esa es la particularidad también que tiene la gestión del agua en los entornos donde están emplazadas nuestras operaciones. Entonces voy a pasar en mi presentación bien rápido por quiénes somos, para que tengan una idea desde dónde voy a compartirles nuestro entendimiento sobre la gestión del agua. Y luego hacer un pincelazo bien rápido para situarnos también en temas que seguro ya los habrán visto respecto al desarrollo de la comprensión de la gestión del agua en nuestro país. Y finalmente poder decantar en algunos temas que venimos trabajando y los desafíos que creemos todavía están presentes respecto a estos temas. Luego podemos con Mercedes intercambiar y juntamente con ustedes algunas preguntas, cuestiones que quieran con toda confianza plantear, ¿no? Eh, entonces, fíjense, voy a siempre esto avanzar. Ya, ¿ves? Los saltos son bien. Bien, ahí tienen una primera lámina. Compañía de Minas Buenaventura es una empresa peruana, está ubicada en 8 regiones del país. Ustedes ven a la izquierda el mapa de las principales operaciones que están en color verde. Nosotros somos una empresa dedicada a exploración y explotación, producción de minerales auríferos y polimetálicos tanto en el norte, en el centro, en el sur del país, y luego tenemos una cartera de proyectos que están en proceso. El más inmediato al sur, en la parte alta de Moquegua, muy cerca de la frontera con Puno, tenemos el proyecto San Gabriel, ¿no? El proyecto San Gabriel prácticamente está ya concluyendo su fase constructiva para pasar ya a finales de año a una nueva operación en el país, ¿no? Entonces, son 8 regiones, como ustedes comprenderán, nos movemos en una diversidad, no solo geográfica, cultural, social, económica, también a lo largo y ancho del país. Fíjense, tenemos que interactuar permanentemente con más de 30 gobiernos locales por las áreas de influencia donde están emplazadas las operaciones, más de 100 comunidades campesinas y sus anexos respectivos, entre ellas más de 20 son comunidades originarias reconocidas por el Ministerio de Cultura. Buenaventura tiene un staff de 15.000 trabajadores en todas estas operaciones y proyectos,
y como ya es conocido, la actividad minera en nuestro país y la nuestra sobre todo, se ubican en emplazamientos geográficos situados sobre los 3.500 a 4.800 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Entonces comprenderán que los contextos hídricos, las condiciones del clima, las realidades socioculturales son bastante diversas, muchas de ellas con sus proximidades porque son básicamente contextos altoandinos donde desarrollamos nuestras actividades. Entonces, esto es Buenaventura. Y luego, simplemente para volver a traer a la memoria este contexto hídrico que tenemos en el país, sobre todo en cómo está distribuida el agua, cómo se ha ido dando, configurando la legislación hídrica y la institucionalidad. Ya para todos es conocido que tenemos en el Perú, somos el octavo país con una riqueza, una disponibilidad hídrica bastante importante a nivel global de disponibilidad de agua dulce. Sin embargo, hay una distribución bastante asimétrica de esta disponibilidad hídrica, ¿no? Ustedes bien saben que las concentraciones de disponibilidad hídrica están en la vertiente de Amazónica, donde está el menor asentamiento poblacional, a diferencia de la menor disponibilidad hídrica que hay en la vertiente del Pacífico, donde está el mayor porcentaje de población y sobre todo el desarrollo de la industria a nivel general. Entonces, esta es la particularidad que hay en los recursos hídricos en nuestro país y por otro lado, esta disponibilidad con una oferta cuyos usos también son bastante diferenciados, ya bien conocidos por todos que la mayor parte del uso del agua va para el uso agrario, luego seguido del industrial, ¿no? Y en menor medida, perdón, el poblacional, luego el industrial y finalmente el minero, que es el que quiero remarcar, ¿no? Ya la Autoridad Nacional del Agua ha hecho estos inventarios en diversos momentos y los ha actualizado también últimamente y para todos es conocido, pues, cómo esta distribución y estos usos y las respectivas eficiencias que conlleva cada uso también tiene sus matices, sus diferencias, ¿no? Entonces, esto como primera información. En segundo lugar, eh, es importante que todos estemos atentos que hay un desarrollo normativo respecto a cómo se gestiona el agua en nuestro país desde la concepción colonial del reconocimiento que tienen las fuentes hídricas, la distribución de los usos, y que luego en el código del 1990, de 1902, conocido como el Código de Aguas, básicamente se ha ido arrastrando, ¿no es cierto?, esta concepción que hay de más sectorial del agua, con una concentración de los usos, fundamentalmente agrario, una gestión institucional todavía bastante poco suficiente para poder pensar en cómo se distribuye este recurso de modo equitativo a lo largo y ancho del país, y luego con un acento en el año 69 de la nueva Ley General de Aguas que marcó básicamente este uso agrario del agua, ¿no? Ya todo vinculado a la reforma agraria, que ustedes bien saben. Y finalmente, en el año 2009, con la nueva Ley de Recursos Hídricos, que hace un giro así tremendo y podemos afirmar que la nueva ley de aguas peruana realmente revolucionó la comprensión de la gestión del agua a nivel nacional, cosa que a nivel internacional también es destacado como una ley bastante desarrollada en su concepción. Otra cosa es cuánto de esto se ha ido implementando en el tiempo de vida que tiene esta ley y toda la legislación subsidiaria a la ley de recursos hídricos, ¿no? Pero las principales notas a destacar en esta ley es el carácter multisectorial que tiene la gestión del agua,
la adopción de la gestión integrada de los recursos hídricos como un enfoque importante que ya en las décadas recientes a la nueva ley se estaba, digamos, insertando en los países para adoptar este enfoque, el principio de la participación de los usuarios, la cuenca como una unidad de planificación, el reconocimiento de la autoridad única y desconcentrada, en este caso de la Autoridad Nacional del Agua, y el Sistema Nacional de Recursos, de Gestión de Recursos Hídricos que encabeza la Autoridad Nacional, ¿no? Entonces, esto como desarrollo normativo, entonces, este giro, ¿no? Para simplemente graficar de dónde venimos, dónde estamos o qué se espera, dónde deberíamos estar respecto a este sistema nacional. Fíjense, la gestión del agua caracterizada anterior a la ley, ¿no? Por su enfoque sectorial, por la fragmentación y desarticulación que había en la diversidad de entidades que gestionaban el agua, cada uno como especie de islas, ¿no? En sus diversos estamentos de escala local, regional o nacional, con la diversidad también de entidades públicas que tenía el Estado para regir y gestionar el agua, a pasar a este sistema nacional de gestión donde el ANA es el ente rector, hay los ministerios vinculados directamente a la gestión del agua. Aquí se extraña mucho, por ejemplo, que la ley no haya concebido incluir al Ministerio de Educación, tan importante para poder ir imprimiendo o pensando en cómo se va desarrollando una cultura del agua en el país, ¿no? Que pase inclusive transversalmente por las currículas educativas, pero sobre todo considerando que el sector de educación tiene un rol importante en esta materia. Luego, la participación y el rol que juegan los gobiernos subnacionales, las organizaciones de usuarios, las comunidades, operadores y todos los usuarios reconocidos como parte de este sistema nacional. Sin embargo, lo podemos discutir, este sistema nacional todavía uno no, si que cada uno se pregunta, ¿y dónde está este sistema nacional actuante? Uno podría decir que esta fortaleza institucional esperada aún todavía está en proceso de construcción, ¿no? Sí, y basta ver también para entender la nueva concepción del agua que trae la ley. Si ustedes ven, es bien interesante cómo lo que ocurre en nuestro país, aún con los incipientes y frustrados procesos de descentralización que hay a nivel nacional, ¿no es cierto? Desde la primera ley de bases de la descentralización, décadas atrás. Fíjense, nuestro país está ordenado territorialmente por departamentos, lo que nosotros hemos conocido departamentos, o los llamamos regiones, pero prácticamente no. Sin embargo, a nivel hídrico, con este enfoque de cuencas, la autoridad reconoce 159 unidades hidrográficas, es decir, 159 cuencas, porque es el umbral que tiene los recursos hídricos en el país, y sobre esta base es que se delimita administrativamente la gestión del agua en lo que la autoridad denomina las autoridades administrativas del agua, 14 en total. Dentro de estas autoridades administrativas conocidas como AAA, alrededor de 72 alas, administraciones locales de agua, ¿no? Entonces, la cuestión acá que vale la pena preguntarse, ¿qué ocurre? ¿Cómo pensar hacer la gestión del agua cuando uno piensa en el territorio hídrico, cuando tenemos demarcaciones políticas que son totalmente distintas? Y lo van ustedes luego a, a ver clarísimamente en este proceso más, más local, digamos, de la gestión del agua de cada cuenca específica que plantea la ley respecto a los consejos de recursos hídricos de cuenca, ¿no? En el tema que se ha planteado como territorios del agua,
la norma ha contemplado, ¿no es cierto?, pensar la gestión del agua en este territorio hidrográfico llamado cuenca y con un mecanismo de gestión que aglutine a todos los usuarios, tanto los usuarios directamente vinculados al agua, como aquellas entidades del Estado que tienen un rol respecto a la gestión del agua. Llámese el ANA, llámese el gobierno regional, los gobiernos locales, etcétera, ¿no? Sin embargo, y recuerden los consejos de recursos hídricos de Cuenca son un órgano que pertenece a la autoridad de agua. Si ustedes ven a la izquierda el organigrama del ANA, ¿no es cierto? Ahí se ubican los consejos de recursos hídricos de Cuenca. Entonces, lo que ocurre con esto que les mostraba de los mapas del país es que podría darse el caso de consejos de carácter interregional, es decir, que abarquen a más de una región. Por ejemplo, en el caso de Lima, Lima para la cuenca del Chillón, Rimaglurín, más conocida como Chirilú, abarca varias regiones, no solo Lima. O piensen en la cuenca del Mantaro, más compleja todavía, abarca la región Junín, la región Pasco, la región Lima, la región Huancavelica. Entonces, ¿cómo se ponen de acuerdo estos gobiernos regionales que la ley reconoce que ellos tienen un rol este, directo respecto a la gestión del agua a partir de estos mecanismos, ¿no? Entonces, ahí hay toda una discusión, recuerdo, porque he participado directamente en estos procesos en su gestación, por ejemplo, crear el Consejo en Tacna, que abarcaba la cuenca Tacna, que abarcaba la región Puno. Puno no se oponía, Puno quería tener su propio consejo, o el consejo esperado entre Ica y Huancavelica. Cada quien quiere tener su propio consejo. Los de Huancavelica porque dicen que ellos, de ahí nace el agua, entonces ellos deberían tener su propio consejo. Entonces, estos procesos de la gestión del agua pensados desde el territorio hídrico todavía tiene su complejidad. Como bien decía Mercedes, es un tema de gobernanza, ¿no es cierto? Todavía en nuestro país, ¿no? Esta gobernanza hay que pensarla desde estas cuencas principales. Imagínense cuando hay que pensarlas desde las subcuencas o las microcuencas o aquellos territorios de menor escala vinculados al agua, ¿no? Entonces, esta complejidad institucional es la que tiene todavía nuestro país. Tenemos una norma bastante interesante, sin embargo, la plasmación, digamos, concreta, los procesos que hay que construir en los territorios con estos actores tiene sus complejidades. Piensen ustedes en otros países como España, que tiene una legislación bastante antigua, México, inclusive Brasil. Nuestra legislación y nuestros mecanismos de participación y de gestión del agua por cuencas son muy parecidos a la de estos países. Evidentemente ellos han transitado más de 40, 50 años con estos procesos. Nosotros todavía estamos en un proceso inicial, pero me pregunto si así como estamos ya en los casi 15 años que hemos transitado con la nueva ley, cuánto hemos avanzado y cuánto desafío todavía tenemos por delante, ¿no? Entonces, estos pincelazos, y vuelvo a remarcar aquello que nos señala la ley, pero también un concepto que es importante todos internalizar, ¿no? Porque cuando pensamos en territorios del agua, estamos hablando, en otras palabras, de la cuenca, ¿no? Y en la cuenca hay una red hídrica, hay bienes asociados al agua, hay usuarios y hay usos, ¿no es cierto? Entonces, se trata de gestionar el agua considerando este territorio llamado cuenca, que está configurado como una demarcación natural y que configure el agua de ese modo y no únicamente política. Por eso esta colación que les traía de las dificultades o conflictos que habían entre algunos gobiernos regionales para poder ponerse de acuerdo y lograr un entendimiento común de cómo queremos la cuenca, ¿no? Evidentemente esa cuenca traspasa
los límites jurisdiccionales que tiene una región política, ¿no? Entonces se trata de integrar a todos los usuarios, a todos los usos para el aprovechamiento sostenible de este recurso para poder construir el desarrollo para todos quienes habitan en esta cuenca, ¿no? Entonces, no perdamos de vista esta comprensión. eh, para nosotros es fundamental, y esto es prácticamente como nuestros lineamientos de política, es fundamental para pensar que el desarrollo sostenible vinculado al agua es posible y la minería tiene que contribuir a ello, ¿no? Por eso es que nosotros creemos que en nuestras operaciones, si fueras de ella, hay que hacer una gestión del agua que considere todos los usos y todos los procesos productivos, pero con una visión de cuenca. O sea, ya no podemos ser una actividad minera que está encerrada entre cuatro paredes, ¿no es cierto? Haciendo su manejo del agua. Seguro que con todas sus características y tecnologías, pero se trata de pensar más allá de los muros de la propia operación. En segundo lugar, se trata de hacer un uso eficiente del agua con un énfasis en el reuso, la recirculación. Hoy en día se habla mucho de economía circular, ¿no? Entonces, en el agua también es posible pensar estos flujos en términos de economía de circularidad que puede tener el agua, ¿no? Entonces, no solo se trata de extraer el agua y luego devolverla en determinadas condiciones, sino cómo reaprovechar ese mismo recurso para poder dejar más agua disponible para otros usuarios, ¿no? La sostenibilidad ambiental vinculada para una operación minera es fundamental por los efluentes que se generan, es tratar todas estas aguas para devolverlas al medio ambiente en las condiciones de calidad que exige la ley y mejor que ella, inclusive, ¿no? Lo que ya se ha señalado respecto a la gobernanza del agua, luego voy a ejemplificar a algunos casos cómo venimos tratando de construir estos procesos, y sí es importante este sentido de corresponsabilidad, ¿no es cierto? O sea, no es responsabilidad de un solo actor, ¿no? Corresponde a todos los usuarios asumir corresponsablemente estas contribuciones para proteger, cuidar, alimentar, tener una cuenca saludable, ¿no? Por lo menos en nuestro caso tratamos de trabajar, desarrollar lo que llamamos activos hídricos que aporten a la sostenibilidad de la cuenca. Les voy a mostrar un ejemplo, ¿no? Don Alberto Benavides de la Quintana, quien fue el fundador de Buenaventura, él siempre remarcaba que la mina tenía que nacer bajo el brazo con una presa o un embalse de agua, ¿no? Entonces, la mayor parte de nuestras operaciones tienen estos activos hídricos, que son medianas o grandes infraestructuras, ¿no? Vinculadas a la operación para poder afianzar la cuenca donde está emplazada la operación. Fíjense, este es el embalse de la Laguna Patón, en la parte alta de Lima, de la región Lima, ya casi en la frontera con Pasco. Ahí tenemos la operación que se llama Uchucchapa, bastante antigua. La presa Bramadero en Cajamarca, donde está la minera La Zanja. Tienen la presa Tambomayo en Arequipa, de la operación Tambomayo. Esta es la presa de agua Guanza en Santa Eulalia, que es para generación de energía. Un paréntesis nada más. Este es un activo importante para Buenaventura, porque hoy en día, con estos desafíos de la sostenibilidad y la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, todas nuestras operaciones usan energía de fuente renovable que proviene de esta central, energía que es producida gracias a esta presa, ¿no? Entonces, con lo cual nuestra fuente de emisiones por adquisición de energía prácticamente tiene emisiones cero de gases de efecto invernadero para el alcance 2 conocido por esta infraestructura. Y las otras ahora San Gabriel, por ejemplo, que es esta mina que está terminando de construirse, tiene una presa de agua en proceso de construcción de 700.000 metros cúbicos para una zona que
yo he venido diciendo ya hace buen tiempo, con Hídrica hicimos un análisis de riesgos, es una zona que está experimentando cierto estrés hídrico, ¿no? Por estos efectos del cambio climático. Entonces, esta presa de agua va a servir para afianzar esa microcuenca y para incrementar la disponibilidad hídrica de los usuarios aguas abajo, ¿no? Entonces, en términos de seguridad hídrica, es cómo afianzamos la disponibilidad del agua a favor de los usuarios que están presentes en la cuenca, ¿no? El otro aspecto tiene que ver con la necesidad de contribuir con infraestructura hidráulica que permita aprovechar el agua, sobre todo el agua en tiempos de avenidas, donde es posible almacenarla, pero no solamente el almacenamiento, sino también infraestructura que requieren las comunidades para poder eh, contar con agua, con una oferta de agua que atienda sus demandas para sus actividades agropecuarias, ¿no? Eh, Fíjense, y Mercedes nos ha compartido, a la derecha, en la parte inferior, ven un micro reservorio de agua. En una de nuestras operaciones en Cajamarca, hacia el año 2017, o el soporte de hídrica también, la Autoridad de Aguas lanzó este programa de huella hídrica y valor compartido. Entonces, parte del valor compartido que tenemos con las comunidades de donde está esta mina es construir micro reservorios de uso familiar, pequeños reservorios de agua, que las familias, porque esta es una población con actividades agropecuarias bastante importantes, piensen en el distrito de Chubur, de Hualgayoc, etcétera. Entonces desarrollan actividades de este tipo, pero en la temporada seca tienen problemas, dificultades de acceso al agua. Entonces, estos mecanismos de valor compartido respecto al agua son importantes, ¿no? Esta vista a la izquierda es esta infraestructura en Arequipa para llevar agua a áreas de cultivo que tienen los pobladores del distrito de Tapay, ¿no? Ya se ve el agua llegando, pero a veces las ingenierías que son necesarias poder realizar para poder contar con este recurso importante para estas actividades, ¿no? Este es el proceso, por ejemplo, de valor compartido. La participación de las comunidades es importante para que estas infraestructuras puedan ser debidamente llevadas por los propios pobladores, ¿no? En base a estudios técnicos, la propia comunidad va seleccionando los beneficiarios, no los define la mina, se ejecuta la obra con una empresa comunal. Eso es una buena apuesta que viene haciendo también la empresa minera, de desarrollar capacidades empresariales en las comunidades. Entonces se designa una empresa comunal que construye esta infraestructura, la capacitación para el manejo de estos reservorios y finalmente las conformidades que tiene que dar la propia gente cuando hay que entregar estas obras, ¿no? Entonces, eso forma parte del valor compartido. Y un tema importante para nosotros tiene que ver con la participación de los diversos usuarios, porque la gente tiene preocupaciones cuando hay actividad minera sobre la calidad del agua, ¿no? Y, y sobre esto venimos implementando a diversa modalidad e intensidad estos mecanismos de participación vinculados a la calidad del agua a través de la participación en comité de monitoreos participativos de la calidad del agua, ¿no? O sea, y hay experiencias que tienen que ver con procesos donde la misma unidad minera en el área de influencia impulsa este proceso, ¿no? Ustedes ven acá, por ejemplo, en esta fotografía es el monitoreo en la unidad Uchucchacua, en Ollón. Hay otros casos donde es promovido por un tercero, sea una ONG o la universidad. Entonces, el proyecto minero participa como un actor más. Este es el caso, por ejemplo, de Orcopampa, en Arequipa. Esta experiencia ha sido reconocida por Naciones Unidas, la Autoridad de Aguas,
hace 4 o 5 años le otorgó el Premio Nacional de Cultura del Agua a este comité por su experiencia sostenida respecto a la participación y la calidad del agua. Y luego tienen estos ejercicios que son promovidos directamente por el ANA a nivel de cuenca, ¿no? Entonces, ahí las operaciones se suman a estos procesos y también tratan de jalar a los usuarios para poder participar todos conjuntamente en estos monitoreos que promueve la Autoridad de Aguas, pero que son monitoreos a nivel de la cuenca principal. Van desde la parte alta, media, hasta la parte baja. Lo interesante en algunos casos, por ejemplo, el caso de Orcopampa, Tambomayo, la propia autoridad ha tomado los casos, la red de monitoreo de Tambomayo y Orcopampa, como puntos de monitoreo que ya la autoridad los contrasta. Entonces vuelve a monitorear sobre esos puntos y se cuenta con mayor información y hay un nivel de validación también de la participación en general que la propia autoridad cuando realiza sus monitoreos va desarrollando, ¿no? Fíjense, este es un esquema, lo planteo más como desafío, es un esquema que todavía lo estamos trabajando para este proyecto nuevo que tenemos en Moquegua. Un desafío importante para nosotros es, dado que la gobernanza del agua, tal como ha sido explícito, es, hay brechas de gobernanza del agua en los territorios, hay desafíos, hay necesidades de apuntalar esta gobernanza hídrica. Entonces, lo que señalamos es como estrategia la necesidad de territorializar la gobernanza del agua. ¿Qué quiere decir con esto? Es ponerle a la gobernanza una escala territorial determinada que los actores quieran trabajar, ¿no? Esa escala territorial puede ser el río tal, la laguna tal o la microcuenca, pero los usuarios y los actores que se involucren en este tipo de procesos tienen que definir esa escala territorial, porque se trata luego de vincular la, la gestión del agua como no solamente como un ordenamiento hídrico, sino vincularlos a procesos de desarrollo de ese territorio, ¿no? Entonces, por eso es que hablábamos de territorializar la gobernanza del agua, ¿no? Partir de diagnósticos que los mismos participantes hacen, eh, fortalecer esa participación a través del monitoreo o la conformación de un comité de gestión del agua. Fíjense, la autoridad nacional tiene una norma de rango menor, una resolución jefatural donde ellos tratan de darle un alcance local a esto que la ley llama como Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos. Entonces, en esta resolución jefatural se habla de un sistema local, ¿no? Por llamarlo de una forma, de un sistema local de gestión de recursos hídricos, y ese alcance normativo sirve para darle, digamos, DNI a este espacio multiactor que se puede conformar en un territorio que los actores definen para poder desarrollar la gestión del agua, ¿no? Entonces, luego hay que hacer trabajos de articulación en esos diálogos multinivel, sobre todo atraer al Estado a nivel intersectorial, porque cómo desarrollas, tú tienes, si quieres, identificas una problemática vinculada, por ejemplo, al saneamiento, muchas de estas localidades no tienen sistemas de tratamiento de agua, no tienen sistemas de alcantarillado. Entonces, todas sus aguas residuales de la población van al río directamente sin tratar, ¿no? Entonces, pensar los temas del tratamiento, donde está el concurso, las competencias del gobierno local o regional, el sector salud, por ejemplo, ¿no? O el sector agricultura para quizá el reuso del agua en actividades agrícolas, en fin. Entonces, de eso se trata de incorporar un enfoque integrado, intersectorial de esta estrategia, ¿no? Entonces, ahí queda como unos chispazos para ver cómo vamos
trabajando con los actores en estos territorios de agua que son importantes ir fortaleciendo, ¿no? Para terminar, nada más, porque creo que ya me excedí del tiempo, luego podemos seguir conversando. eh, a nivel de desafíos, yo creo que tenemos una nueva ley que ha venido para superar esta gestión sectorial que estaba fragmentada, desarticulada, pero la ley no resuelve las cosas, ¿no? La ley no resuelve los problemas, ¿no? La ley puede ser muy buena, pero requiere que los actores, junto con sus autoridades, los usuarios con sus autoridades, se sienten a pensar qué territorios hídricos, cómo quieren hacer la gestión del agua, ¿no? El ANA tiene un rol rector, es importante. Los consejos pueden jugar un rol importante para dinamizar en las cuencas estos espacios de gestión compartida. Como sector privado, creo que tenemos también un rol para hacer las contribuciones y hay toda la disposición. Si queremos emprender estos pilotos territoriales, convocando a los diversos actores que están ahí donde los territorios hídricos también son territorios mineros. Y el desafío es fortalecer la implementación de la política hídrica, ¿no? Tenemos la ley, pero la política hídrica nacional o la política hídrica local, ¿no? Requiere un proceso de implementación que integre a todos, ¿no? Entonces me voy quedando por ahí eh, y abierto ahí para las preguntas, inquietudes, cuestionamientos, como gusten, ¿no? Gracias a todos. Muchísimas gracias, Ángel Espinar, por la exposición. Aquí tenemos dos consultas. Sí, en paralelo, la, a ver si en paralelo podemos contestar, Mercedes y Ángel, o viceversa. Podemos ir compartiendo, reflexionando un poquito más. Bueno, la primera pregunta es, creo que es para la primera ponencia. Dice, ¿han realizado trabajos en Amazonía en zonas de deficiente saneamiento? Y la segunda pregunta es, ¿cuál es el criterio para graduar el monto de impuesto a canjear? Keila Mirelis Torres nos pregunta, ¿han realizado trabajos en Amazonía en zonas de deficiente saneamiento? Creo que esa pregunta es para la primera ponencia. Mercedes, si nos podrías ayudar un poquito. Sí, Betsabe. Bueno, sobre la pregunta respecto a la Amazonía. Bueno, la Amazonía se encuentra en una situación gravísima, ¿no? En lo que es agua y saneamiento, muchísimas localidades en una situación compleja, tomando agua de los ríos sin potabilizar o agua, cosechando agua, pero no procesándola, no potabilizándola, ¿no? Sí, efectivamente hemos tenido por parte de algunas empresas privadas y fundaciones oportunidad de apoyar a algunas comunidades en la Amazonía. Eh, Son bastante los fondos que hay que invertir porque trasladarse allá es bastante oneroso. Hay que conseguir también equipo localmente y también es complicado conseguirlo, pero todo es posible, ¿no? Sí se puede ayudar. Hay comunidades que tienen una situación, digamos que según la crecida de los ríos, sus territorios se inundan y entonces sus casitas están en pilotes, algunas muy lejos de la ciudad, de las ciudades y otras más cerca, ¿no? Rodeando las ciudades, como por ejemplo Belén. Pero ahí hay que trabajar bastante en los sistemas de purificación de agua, de potabilización y también de saneamiento, porque es complicado, ¿no? Ahí no hay un tratamiento de tender redes como en territorios siempre secos, ¿verdad? Porque entonces eh,
con la crecida de los ríos se complica esa situación. Y llegar también, el transporte también para llegar a las localidades es un poco eh, lento porque hay que ir en los transportes de lanchas que se puedan conseguir el día que uno está ahí, ¿no? Pero sí hay esfuerzos. Entiendo que también el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento tiene un sector dedicado a la Amazonía. En este momento no sé qué proyectos estarán realizando, pero sí, la Amazonía está muy, muy atrasada en todos estos temas. Y sobre la pregunta que recuerdo sobre obras por impuestos, las obras se pueden hacer, valorizar, obviamente con una supervisión muy, muy precisa del Estado y con mecanismos propios que se han establecido en la ley. Este, efectivamente, a través de unos certificados que se emiten por el Ministerio de Economía y Finanzas, se pueden hacer estos aportes en infraestructura a cuenta del impuesto a la renta. Y en principio no hay límites, ¿no? No hay límites. Muchas gracias. Con la segunda pregunta de Yasmín, menciona lo siguiente: ¿cuál es el criterio para graduar el monto de impuestos a canjear? A nivel de comunidades, ¿cuáles han sido las principales limitaciones encontradas para desarrollar la gobernanza del agua en sus territorios? No quisiera acaparar. ¿Quieres comentar te gustaría comentar, Ángel? Sí, O sí, bueno, luego ahí comentemos ambos, pero a ver, comienzo. Les voy a contar una experiencia ahorita bien real, ¿no? Am, el gobierno regional de Cajamarca, a través de una de sus sugerencias regionales, eh, tiene un proyecto de agua y saneamiento, ¿no? Entonces, el tema está para atender a una población de 5.000 habitantes. Está clarísimo que hay serias dificultades con el acceso al agua. Cajamarca, ustedes sabrán muy bien, o sea, no es que no tenga agua en términos de su ciclo hidrológico, o sea, agua, por lo menos donde nosotros estamos, a veces tenemos precipitaciones por el orden de los 1.000 hasta 1.600 milímetros al año, ¿no? Fíjense comparativamente con lo que tenemos en Lima de 200 milímetros, no más, no más de eso, ¿no? Y porque vivimos en un desierto. El tema está en que el agua requiere ser gestionada, o sea, requiere ser aprovechada. Entonces, paradójicamente, puede ser que sea la idiosincrasia también. O sea, hay fuentes de agua, hay pocos proyectos de aprovechamiento que hay que desarrollar en la región. Sin embargo, para el uso de agua potable, ¿no? Se requiere contar con una captación de agua mínima de 7 litros por segundo, ¿no? Pero las comunidades que podrían tener estas ofertas de agua por sus manantiales, sus quebradas, así nomás no comparten el agua para otros, ¿no? Y son sus paisanos, ¿no? Entonces, si hay esa dificultad, uno dice: "Oye, qué complejo es". Hay que hacer todo un trabajo. Yo no digo que hay que dejarle el problema a los pobladores para que ellos se resuelvan y digan: ya, yo te comparto el agua, pero ahí afrontamos una primera dificultad, ¿no? Segundo, yo noto que desde el Estado, en sus diversas versiones, subnacional, o sea, no se prioriza ordenadamente intervenciones que ayuden a atender estas brechas respecto al agua, ¿no? Y sobre todo la población rural, que es la que más padece, o sea, todavía tenemos una brecha de más de 3 millones
de ciudadanos que no tienen acceso a agua potable, agua segura, todavía más complejo, ¿no? Igual con los sistemas de alcantarillado. Entonces, sí yo creo que estos desafíos de gobernanza pasan por interacciones bien concretas, en construir confianza entre quienes somos y estamos en un territorio determinado. Y ahí sí tenemos mucho trabajo que hacer de informar bien, desarrollar capacidades con la gente, en fin, ¿no? No voy a dejar de reconocer que hay una desconfianza respecto a una actividad como la nuestra, por N motivos y razones, ¿no es cierto? Entonces, sí nos va bien en algunos territorios y en otros territorios tenemos que hacer mucho trabajo de relacionamiento, por ejemplo, para que la gente nos vea como un actor que viene a contribuir. Evidentemente tenemos que ser como bastante cuidadosos. Yo sí soy también, hay una cultura que tenemos que cambiar en los ingenieros que a veces llegan a una zona rural y piensan que tienen la verdad de las cosas y tenemos que aprender y reconocer también cómo la gente maneja, cuida el agua, se preocupa por ella, pero de todos lados tenemos que aprender y aprender sobre todo a creer y confianza y a confiar entre todos y que se puede construir agendas comunes, ¿no? Algo por ahí. Meche, tú que puedes complementar algo, cómo lo has ido viviendo. Pues estoy totalmente de acuerdo con lo que dices. En realidad es una arte sensibilizar a las personas, es un arte capacitarlas, es un arte relacionarse, fortalecer. Y por supuesto que hay empresas que lo realizan de una manera mucho más comprometida, de una manera mucho más intensa y logran muy buenos resultados. Y como dices tú, Ángel, me alegra mucho que en varios territorios donde está Buenaventura, todo esto haya llegado a un buen entendimiento, se pueda comprender por qué y para qué se hacen los apoyos, las obras, en fin. Hay un tema ahí en las zonas rurales y lo voy a hablar con sus palabras muy crudas, ¿no? Cuando hay que tomar agua, se toma el agua que se encuentra. La gente no deja de tomar agua porque no haya un agua segura, un agua potable. La gente toma el agua que encuentra y la gente defeca encuentre un lugar apropiado o menos apropiado. Entonces, hay varias comunidades que hemos tenido nosotros la posibilidad de, a través de fondos de empresas privadas, de ayudarles a, sobre todo en Cajamarca, varias, a optimizar los sistemas que ya tienen. Por ejemplo, llega uno a una localidad y se alimenta el agua de, o sea, el agua es, la fuente, perdón, es un manantial, ¿no? Subterráneo, un ojo de agua, como le llaman, pero justo ahí en la captación hay problemas, hay piedras, ha caído lodo, lo han pisado las vacas, los burros, los caballos, entonces, o alguien ha estado ahí haciendo movimientos que no corresponden y que obstruyen la mejor captación, y a lo mejor captan 10% o 20% de esa fuente de agua. Entonces, hay proyectos que con muy poco dinero se puede entrar a a la localidad, siempre sensibilizando, como dice Ángel, haciendo entender todo el programa que se va a hacer, por qué, para qué, haciendo participar a la población, ¿no? En mingas también, en trabajos comunitarios haciendo que los líderes comprendan y la población en general comprenda el beneficio que va a haber y cómo se va a desarrollar, que se sientan partícipes, que sientan que es su proyecto y se procede a optimizar, por ejemplo, el lugar de la captación. En algunos casos tienen un tanque que a lo mejor está muy dañado, a lo mejor desquebrajado, entonces se puede arreglar el tanque. O a lo mejor tampoco cloran,
Entonces se les enseña un sistema sencillo de cloración por goteo a la JAS. Se le refuerza a la JAS, que es la Junta de Administración de Servicios de Saneamiento en las zonas rurales. En esa localidad, en esa comunidad, en ese centro poblado, se le capacita en cómo clorar el agua, ¿no? Y se ve la manera de que la JAS pueda obtener ese cloro. Entonces, o a lo mejor sí, tiene el tanque bien y a lo mejor la captación más o menos, pero a lo mejor la conducción del agua se ha cortado en algún punto, está con alguna deficiencia, algo está roto, quebrado, entonces también se puede arreglar. Esto lo hemos visto nosotros con mucho beneplácito en algunos lugares en Cajamarca, donde inclusive ellos venden la leche que extraen de las vacas y también las mismas empresas que recogen la leche se han visto beneficiadas porque habiendo más agua hay un también mejor aseo. No solamente en la población, que es lo más importante, y de tomar agua clorada, sino también hay más agua para el aseo de los animales, ¿no? Por ejemplo, de las vacas. No quería dejar de mencionarlo porque son proyectos de poca monta y de muy buenos resultados. Porque ¿qué hay en contraposición a eso? Esperar pues que los proyectos tomen su curso formalmente a través del gobierno local y los perfiles, los expedientes grandes y pasen 2, 3 años o muchos más y no haya nada mientras tanto. Entonces, mientras tanto hay que optimizar. Ahora, perdóneme que una cosa que me preocupa, y se lo grafico así, ¿no? Allá ustedes pueden dar también su propia apreciación. 21 de junio, hace unos días, ¿ah? La autoridad de aguas del- de la cuenca Chancay-Lambayeque, ¿no? Está realizando su monitoreo de cuenca desde la parte alta, ¿no? Estamos hablando la parte alta de la cuenca, estamos hablando más o menos en Cajamarca, entre Chubur, ¿no? Parte de Hualgayoc y va bajando hasta Chiclayo, ¿no? Paradójicamente, en esos días sale información en redes de contaminación del agua más o menos casi entre la parte alta y parte media de la cuenca. En automático, la gente, y no es la primera vez que lo observo, o sea, determinados actores lanzan responsabilidades a las mineras que están ahí, ¿no? Cerca. Paradójicamente, hace unos meses atrás, ya del año pasado, ha comenzado a presentarse presencia de minería ilegal en la zona. ¿Ustedes creen que esas actividades de minería ilegal, que además están en territorios de concesiones mineras de un titular determinado, ¿no? De gente que son de las rondas, ¿no? Que están ahí extrayendo, cavando sin ninguna, ningún cuidado, ninguna forma, ¿no? De protección. En algunos casos, seguro, algunos tienen este llamado reinfo y sus soluciones, me refiero a las aguas que generan producto del movimiento del material y de uso de determinados insumos, son descargadas a una de estas quebradas, ¿no? Entonces, casualmente el ANA estuvo haciendo su monitoreo y verificó de dónde venían estas afectaciones, ¿no? Volvemos a la pregunta, ¿cómo construir gobernanza en el país, gobernanza a partir del agua, ¿no? Con estos contextos donde se desarrollan determinadas actividades y hay los dobles discursos, ¿no es cierto?, de determinados actores, usuarios. Es bien complejo, es bien complejo. A mí me preocupa que en el país en general están ganando espacio este tipo de actividades,
de usos, en fin, que no sé a dónde vamos a terminar a parar y que además están teniendo determinados correlatos en el sector, digamos, legal o en la casa donde se construyen las normas y el ordenamiento del país, ¿no? Fíjese, proyecto de ley que pretende que el Banco de la Nación compre el oro procedente de estas actividades, ¿no? Es realmente es complejísimo, ¿no? Pero entonces, nuevamente la pregunta, ¿cómo construir gobernanza en estos pequeños, desde estos pequeños ámbitos y pensar la gobernanza luego en escalas mayores, ¿no? Del territorio nacional, ¿no? Pero eso lo lanzo ahí también como una inquietud, ¿no? Claro, ahí hay un tema tremendo. Ya los ríos, todos los ríos y lagos, lagunas del Perú tenían distintos niveles de contaminación y ahora con la minería ilegal, ese tema se está poniendo mucho más complejo, ¿no? Entonces también ahí eso tiene que ver muchísimo con el sector agua, pues, porque son más complicados los procesos para descontaminar. Si nos ponemos a hacer un análisis de lo que del nivel de contaminación con metales y otros con la minería ilegal, bueno, entenderíamos, ¿no? La gravedad del asunto. Muchísimas gracias, Mercedes Castro y Ángel Espinal, por responder las preguntas de nuestros asistentes. A continuación, para ir cerrando la sesión, vamos a darle el paso a un miembro del Consejo Directivo de la Sociedad Geográfica de Lima. Él es el ingeniero Fernando Portillo Romero. Adelante. Sí, muy buenas noches. A nombre de la geógrafa María del Carmen Carrasco Coello, presidente de la Sociedad Geográfica de Lima, quiero agradecer y felicitar a Mercedes Castro de Hídrica y a Ángel Espinar de Buenaventura, ¿no? Por sus brillantes e interesantes presentaciones con las cuales han podido contribuir a todos los participantes de esta conferencia, ¿no? Del ciclo anual de actualización de conocimientos de la sociedad, en el cual ellos nos han podido mostrar pues cuál es la participación del sector privado, ¿no? Como un actor importante en la gestión del agua, como nos han podido mostrar, ¿no? Mediante la sensibilización de la población de prácticas de higiene, seguridad hídrica, construcción de infraestructura, implementación de prácticas y sostenibilidad. Sin embargo, a pesar de, como han comentado, puede haber una buena ley, puede haber unas buenas leyes, sin embargo, hay que todavía incidir en el tema de la gobernanza del agua, en el cual pues se tiene que articular y coordinar con todos los actores que participan, ¿no? En este caso, el Estado, la población, la academia, el sector privado. Y bueno, como estamos viendo, es un tema que debemos ponerle mucha importancia porque podemos apreciar que desde esa territorialidad del agua, ¿no? Que está pues en todo el país, está ligada a las actividades del sector privado, como en este caso la minería, y en el cual pues hay una falta de repente de esa articulación del conocimiento, ¿no? Sobre todo de los pobladores, ¿no? Que en el cual pues puede haber un doble discurso, ¿no? En tanto a la gobernanza. Nuevamente agradecer a nombre de la Sociedad Geográfica de Lima por estas presentaciones y bueno, muchas gracias por participar el día de hoy. Muchísimas gracias, ingeniero Fernando Portillo, por dar las palabras de despedida. Recalco nuevamente nuestro agradecimiento desde la Sociedad Geográfica de Lima a Ángel Espinar y a Mercedes Castro por habernos acompañado en la sesión del día de hoy, y a todos nuestros asistentes les invitamos a acompañarnos
la siguiente semana en otra sesión de los martes geográficos. Muchísimas gracias. Muy bien, Gracias muchas también. gracias. Gracias, Isabel, Fernando, a Muchas todos por su gracias, señor Portillo, Betsabe, a Nicole Bernex y a la presidenta de la Sociedad Geográfica de Lima. Muy amables.